Hola, soy León Hernández otra vez, transmitiendo aquí desde Krill, Chihuahua. Quería enseñarles cómo hacer un ariete hidroneumático, pero no encontré mis llaves Stilson para desarmar uno que ya hice. Entonces espero que puedan entender. Si alguien tiene dudas puede dejar un comentario ahí abajo y trataré de responderle. Este es un ariete que construí aproximadamente con unos $100. Entonces, aquí se conecta la manguera negra que vamos a ver más adelante. Es mejor si es un tubo para que no sea flexible y no se pierda energía de impacto ahí. Esta llave de paso puede estar conectada aquí o puede estar al principio del tubo. Esta es una simple T. Aquí metí unas reducciones porque esta, que es la válvula check, no existía en esta medida, en 1 pulgada. Entonces reduje a media pulgada para poder conectar esto. Aquí está una T conectada a mi tanque, en este caso patrocinado por Mirinda. Otra reducción, aquí va de 3/4, porque aquí la transformé de 1 a 3/4. Y aquí está una reducción a media pulgada, en donde está la conexión para la manguera que va a bombear el agua hacia arriba. Aquí abajo, continuando por la T, está, si consiguen un todo en U, es mejor que esto, pero no había en la ferretería, entonces tuve que poner estos para transformar a vertical esto. Aquí otra válvula check, con esto que hace que se vea más elegante, aunque en realidad bueno, ahorita voy a explicar para qué lo puse. El ariete funciona así: entra el agua por aquí, por la manguera negra, que no está, esta manguera que nos tenemos que imaginar. El agua fluye a través de esto, y esta válvula check, su posición ahí es cerrada, con el tubo, con el tornillo levantado. El tornillo, por su peso, hace que esta válvula se abra. Entonces el agua fluye a través de la válvula hasta que por el flujo empuja el tornillo para arriba, cierra la válvula. Eso crea un choque que crea una alta presión aquí. Eso abre esta válvula que ahorita está cerrada, abre la válvula y mete agua aquí. Después del choque se crea una presión negativa, entonces esta válvula se cierra y esta se vuelve a abrir. El agua vuelve a fluir, vuelve a salir por aquí hasta que esto se cierre, y entonces vuelve a acumular presión, mete tantito más agua. Y esto va a seguirse llenando de agua hasta que la presión aquí contenida sea igual a la presión en esta manguera. Si es una manguera de 10, 15 metros, 20 metros de alto, pues se va a compactar hasta cierto nivel. Si es una de 50 metros de alto, se va a compactar todavía más. Este tanque improvisado no va a aguantar mucho, así que si van a bombear a una altura ya decente de más de 20 metros, aquí pueden poner una serie de ampliaciones, así de 1 a 2, de 2 a 4, y luego un tubo de 4 pulgadas con un tapón soldado. Todas estas piezas existen en PVC. Y bueno, algo importante, aquí yo le construí esta basecita. Podemos ver que está abrazado el ariete aquí. Construí esta base para nivelar bien el ariete, porque si este tornillo está inclinado, necesita mucho más presión para abrirse y más presión para subirse. Eso va a hacer que se desperdicie más agua aquí y baje la eficiencia de nuestro ariete. Entonces, pueden ir a la ferretería con una foto de esto, un dibujo, y se los pueden hacer. Este es un simple conector para manguera, una llave de paso, una T. Estos se llaman, creo que, niples. Es una rosca con reducción. Esto es solo para un adaptador para conectar 2 hembras, es un doble macho. Las válvulas check,
codos, otro nipple de 1 a 3/4, otra válvula check. Esta no tengo la menor idea de cómo se llame, ahí la vi. Hace que el agua salga por aquí, por los lados, mientras que el tornillo pues por aquí. Y aquí le puse una reduccióncita para que el tornillo esté parado, porque si no bailaba demasiado. También otro chiste de este tornillo es que le puedo... Bueno, lo único que hace es empujar para abajo esta válvula, que está abierta, ahí está cerrada, él la abre. Ok, y si necesitara más peso para abrir la válvula, entonces puedes ponerle aquí más tuercas o otros pesos. Pero en este caso con la adaptación de este otro tornillo que le soldamos ahí, ya quedó. Esta válvula check hace que la presión no se regrese hacia abajo, solo pase para acá. Y esta, al cerrarse y abrirse, es lo que hace que dé el golpe de ariete que va a acumular la presión aquí. Bueno, quiero enseñarles con este video de alta tecnología una solución que hay a uno de los principales problemas del ariete, que tira agua. Entonces, tenemos una casa que está arriba de un manantial. Aquí en el manantial ponemos la toma que va a bombear el agua al ariete. Este ariete va a subir agua hasta la casa, pero va a tirar agua. Esta agua podemos captarla en una tina que va a almacenar el agua en una pila, y con esta pila chiquita podemos tirar el agua a otro ariete que regrese el agua al primer manantial para que sea bombeada otra vez por el ariete para llegar a la casita. Con eso podemos hacer más eficiente el sistema. Este ariete va a tirar agua, pero va a tirar un porcentaje bajo del agua que de por sí vamos a tirar. Entonces en realidad vamos a estar salvando el 80 o 90%, depende de la efectividad de nuestro ariete, en vez de tirar el 20-30% inicial. El agua entra por el tubo negro y sale por la manguera verde. Sale más arriba que la cubeta original. Entonces el agua haciendo esos golpes pone la presión en este tanque que el agua salga. Bueno, pues espero les haya servido. Pueden buscar ariete hidráulico video informativo o buscar al autor José María Garcés, todo seguido, y su video explica bastante bien el funcionamiento del ariete hidráulico. También pueden buscar en internet ariete espacio super, y hay un manual bastante claro, solo que en dibujo, de cómo construir un ariete. Bueno, muchas gracias a todos, a José María, a Super, a Carlos Holguín, a todos los que nos están ayudando para poder mejorar esas tecnologías. Chao.